A los 75 años, ¿ha superado la OTAN su utilidad? Hace 75 años, el 4 de abril de 1949, los ministros de Exteriores de 12 países europeos y norteamericanos se reunieron en Washington y firmaron el Tratado del Atlántico Norte, estableciendo la OTAN. Con la guerra ardiendo en Europa del Este y llamadas de varios aliados de la OTAN para escalar esa guerra, es crucial hacer preguntas impopulares pero necesarias sobre la historia de la alianza, su futuro, su expansión y su impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos. De hecho, muchas creencias sobre los éxitos e indispensabilidad de la OTAN son, tras un examen más detenido, altamente cuestionables o incluso completamente incorrectas. If not entirely mistaken. While criticism of the alliance, Aunque la crítica a la alianza está efectivamente prohibida en el Washington de hoy, en el momento de su fundación, algunos eminentes pensadores estadounidenses de política exterior, como Walter Lippmann, advirtieron que una gran potencia como Estados Unidos no obtiene ventajas y pierde prestigio al ofrecer, de hecho vender, sus alianzas a diestra y siniestra. Una alianza debería ser una moneda diplomática dura, valiosa y difícil de obtener. Se podría argumentar que para el final de su primera década, la OTAN ya estaba obsoleta. El gran historiador húngaro-estadounidense John Lukács ha argumentado que para mediados de la década de 1950, los soviéticos, después de Stalin, después de Corea, se estaban retirando del centro de Europa. En 1954 y 1955 acordaron una retirada recíproca en Austria, allanando el camino para la neutralidad de ese país durante la Guerra Fría. paving the way for that country's Cold War neutrality. Within a year, the Soviets relinquished. En un año, los soviéticos renunciaron a su base naval en Finlandia, que desde entonces persiguió un estatus neutral hasta el año pasado. También repararon lazos con la Yugoslavia de Tito. Según Lukács, 1956 fue el punto de inflexión de la Guerra Fría, quizás incluso marcando su fin. Si por Guerra Fría se entiende la perspectiva directa de una guerra real entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y rusas en Europa. Sin los sistemas de alianzas competidores, la Guerra Fría podría haber terminado décadas antes. Ciertamente la incorporación de Turquía a la alianza en 1952 y la decisión subsiguiente de colocar misiles Júpiter con capacidad nuclear allí hizo poco para fomentar la paz y la estabilidad entre el este y el oeste. Did little to further peace and stability between East and West. Indeed, De hecho, ayudó a preparar el escenario para la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962. Sin embargo, la decisión de continuar e incluso expandir la alianza se tomó en tan solo 24 meses después de que la Unión Soviética se disolviera. Para la administración Clinton, el impulso para expandir la OTAN provenía más de la política doméstica que de las necesidades de la seguridad nacional de Estados Unidos. Como recordó recientemente el embajador Jack Matlock, la verdadera razón por la que Clinton se lanzó a ello fue la política doméstica. Testifiqué en el Congreso contra la expansión de la OTAN, diciendo que sería un gran error. Cuando salí de ese testimonio, un par de personas que estaban observando dijeron, Jack, ¿por qué luchas contra esto? a couple of people who were observing said, Jack, why are you fighting against this? And I said, because I think it's a bad idea. Y yo dije, porque creo que es una mala idea. Ellos dijeron, mira, Clinton quiere ser reelegido. Necesita Pensilvania, Michigan, Illinois. En ese momento muchas personas sabían que el proyecto estaba lleno de riesgos. Pero en Washington, D.C. hace 30 años, uno podía tener un debate real sobre los méritos de una u otra política exterior sin ser etiquetado como un tonto extranjero o un apologista ruso. En aquellos años, decenas de miembros del establecimiento de Washington, incluidos los senadores Daniel Patrick Moynihan y John Warner, hicieron conocer sus objeciones al proyecto expansionista. Un grupo de objetores estaba liderado por la nieta del presidente Dwight Eisenhower. By the granddaughter of President Dwight Eisenhower. In 1997, En 1997, la respetada Susan Eisenhower publicó una carta abierta en un esfuerzo por persuadir a Clinton para que reconsiderara el curso de acción elegido. calling NATO expansion Ella calificó la expansión de la OTAN como un error de política de proporciones históricas. Los 50 firmantes de la carta incluían halcones de larga data como Paul Nitz y Richard Pipes, senadores demócratas prominentes como Bill Bradley y Sam Nunn,
e intelectuales como David Kaleo y Owen Harris advertían que en Rusia, la expansión de la OTAN, que sigue siendo opuesta a lo largo de todo el espectro político, fortalecerá a la oposición no democrática, debilitará a aquellos que favorecen la reforma y la cooperación con Occidente y llevará a los rusos a cuestionar todo el acuerdo de la posguerra fría. Alrededor del mismo tiempo, un artículo de Cheryl Scheuninger del World Policy Institute señalaba: la expansión de la OTAN amenaza con crear tensiones y conflictos en el corazón de Europa Central y del Este, que de otro modo no existirían. La administración Clinton justificó la ampliación de la OTAN en parte como un esfuerzo por evitar un nuevo vacío de seguridad en Europa Central. Sin embargo, mientras que eliminó a algunos países de la competencia este-oeste, solo aumentó la intensidad potencial de la rivalidad sobre otros, como los estados bálticos y Ucrania. Aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocer y trabajar con Scheuninger sabíamos que tenía una previsión especial, y sus advertencias en ese entonces no fueron una excepción. Hoy los defensores de la OTAN sin duda preguntarán: seguramente después de la invasión rusa de Ucrania, la OTAN es más necesaria que nunca para mantener a Europa a salvo del oso ruso, ¿verdad? No realmente. Primero, como el distinguido científico político John Mearsheimer y otros han señalado incansablemente, hay escasa evidencia de que Putin quiera toda Ucrania, mucho menos más territorio en Europa del Este. Realmente suponemos que Rusia quiere asumir la carga de apoyar a 3/4 de pensionistas polacos o desperdiciar más sangre y tesoro en lo que ciertamente sería una feroz resistencia guerrillera en la mitad occidental de Ucrania. El hecho es que Rusia carece tanto de los medios como de la voluntad para establecer una hegemonía política, económica y territorial en el continente. Los argumentos que sostienen lo contrario son, por decirlo de manera educada, basados en un malentendido de los objetivos de seguridad nacional de Rusia. El filósofo político francés Emmanuel Todd, quien es menos cortés al respecto, cree que la idea de que Rusia tiene a Europa en la mira es pura fantasía y propaganda. La verdad, como escribe Todd en su nuevo libro La derrota del oeste, es que Rusia, con una población en decrecimiento y un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, está lejos de querer conquistar nuevos territorios. En cambio, se pregunta cómo continuará ocupando los territorios que ya posee. Entonces, llamemos a la OTAN lo que es, una alianza innecesaria que representa un peligro para los verdaderos intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. La OTAN fomenta el parasitismo por parte de nuestros socios. Conduce a la imprudencia de estados clientes estratégicamente insignificantes, pero increíblemente belicosos. Promueve un comportamiento increíblemente autodestructivo entre las naciones que quieren unirse a ella. Además, permite a Estados Unidos entrometerse en el Medio Oriente y el norte de África, regiones en las que prácticamente no tenemos ningún negocio. Esta situación ha persistido durante demasiado tiempo. Seguramente 75 años de OTAN son suficientes. 8 décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, ya es hora de que Europa se sostenga por sí misma.